Listo. Desde este momento y por ley de protección de datos y manejo de información, por favor, me autoriza la grabación de la sesión. Sí, señor. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Primero que todo, en este momento vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de la transversal o de la competencia transversal de aplicar prácticas de protección ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Y en nuestro tecnólogo de desarrollo de medios gráficos visuales de la ficha número 318-6003. Para ello, aunque en el anuncio que se realizó a través de Sayuna, hice una breve presentación, en este momento pues hago la presentación formal, en la cual pues mi nombre es Daniel Fernando Contreras Orjuela. Yo soy ingeniero industrial de profesión, especialista en gerencia en seguridad y salud del trabajo, candidato a magíster en MBA en dirección y administración de empresas, y de las cuales pues llevo más de 16, ¿no? Ya 17 años de experiencia en el sector productivo específicamente, en la mayor parte del tiempo en seguridad y salud del trabajo. Actualmente, a la par, estoy haciendo consultoría en la Secretaría Distrital de Movilidad. Por más de 8 años trabajé con el sector de hidrocarburos en proyectos de oleoductos y poliductos de Copetrol. He trabajado para ARLs en Colombia, he trabajado para empresas de servicios públicos y hay otras cositas por los laditos, por llamarlo así. Como en experiencia en educación superior, ya 11 años de experiencia en educación superior, específicamente en la Universidad de Cundinamarca, ubicada en Fusagasugá, Cundinamarca. He trabajado también en algunos momentos con la Universidad del Tolima, la Universidad Minuto de Dios, específicamente en esas dos universidades, en los programas de seguridad y salud en el trabajo. Y actualmente, desde hace 3 años, ya voy a cumplir 3 años, con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, acompañándolos en esta transversal de la competencia de prácticas de protección ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Eso a grosso modo en mi experiencia, pero yo soy una persona que estoy abierto a siempre, siempre estar aprendiendo todos los días. No me considero producto terminado, me considero una persona que se encuentra en formación constante. ¿Listo? Partiendo de ello, durante el mes de julio, en el cual hoy día 7 de julio estamos iniciando, los vamos a encontrar durante 3 encuentros, 3 sesiones sincrónicas, en las cuales va a ser el día de hoy, 7 de julio, el 14 de julio y el 21 de julio. Más o menos a esta misma hora, 7:30, posiblemente lo podemos estar hablando para hacerlo a las 8 de la noche en la próxima sesión. Y dentro de esas tres vamos a estar trabajando 4 resultados de aprendizaje correspondientes a 4 evidencias, una evidencia por cada resultado de aprendizaje. En este momento voy a empezar a compartir pantalla para revisar nuestra guía de formación. Entonces, Llegó otro. ya le estamos dando acceso a nuestro compañero Luis Libardo. Buenas noches, espero se encuentre bien. Y me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Ya. Listo. Entonces, en nuestra Sayuna, dentro de nuestro grupo de desarrollo de medios gráficos visuales, nosotros en este momento hacemos parte o estamos trabajando la fase 2 de elaborar piezas gráficas y específicamente en la actividad de proyecto número 5. Dentro de esta actividad de proyecto número 5 vamos a trabajar la guía de aprendizaje número 6. Y dentro de esa guía de aprendizaje, que tiene muchas actividades, como tal, vamos a trabajar específicamente 4 actividades correspondientes a nuestra transversal, a nuestra competencia transversal, en la cual es un cuestionario sobre opciones de solución a situaciones en el contexto de protección ambiental y seguridad y salud del trabajo, una presentación sobre estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. El tercero, un mapa mental respecto a planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Y por último, un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Pero para ello vamos a leer nuestra guía número 6, que la tengo acá bien. Entonces, competencias dentro de la guía, ustedes están trabajando 3 competencias en paralelo durante la guía número 6.
La que nos aplica es la transversal, que es específicamente la número 220-601-501, que es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud del trabajo, de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Dentro de ellas se desglosan estos 4 resultados de aprendizaje, que son los que vamos a evaluar y calificar en Sofía Plus. El primero de ellos es analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales ATEL, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. El segundo resultado, implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos para la organización. El tercero es realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de planes, programas ambientales y de seguridad y salud del trabajo, según el área de desempeño. El cuarto resultado de aprendizaje es proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y control de la seguridad y salud del trabajo, de acuerdo con las estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social. Y de estos 4 resultados de aprendizaje, me voy más adelante, por acá más o menos en la página 8, exactamente es en la página 6, en donde iniciamos con nuestro numeral 3.2 y se desglosa lo que compete a nuestra transversal. Vamos a tener 2 documentos dentro del material de apoyo. Si yo vengo acá a mi plataforma Sayuna, dentro de la actividad proyecto número 5 tenemos el material de formación y vamos a tener 2 documentos que vamos a trabajar. En la primera sesión, el día de hoy, vamos a trabajar con fundamentos del medio ambiente, seguridad y salud del trabajo. Y más adelante vamos a trabajar con legislación en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Aquí volvemos. De esta guía, como tenemos 4 resultados de aprendizaje, cada resultado de aprendizaje tiene una actividad y una evidencia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el fin de poder trabajar para que ustedes puedan resolver un cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud del trabajo. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una contextualización de qué es la protección ambiental y qué es la seguridad y salud del trabajo. Para ello, pues vamos a utilizar nuestro documento de fundamentos del medio ambiente, seguridad y salud del trabajo. Ahora bien, este documento está dividido en 2 partes. Primero se va a hablar sobre medio ambiente y segundo se habla en el contexto de seguridad y salud del trabajo. Aunque algunas cosas que hablemos vamos a estar interpretando de que van a estar relacionadas, la mayoría del texto va a estar separado como tal, por medio ambiente y protección ambiental, para que lo tengamos en cuenta. Esta introducción es un video de aproximadamente 2 minutos y medio. Les pido el favor que por favor lo observen. Es algo que ustedes pueden observar fácilmente, pero ahorita por términos de tiempo, pues no lo vamos a realizar. ¿Listo? Partiendo de ello, entonces vamos a empezar con fundamentos del medio ambiente. Ahora, ¿qué es el medio ambiente? Entonces, para definir el medio ambiente como tal, a veces muchos de nosotros, porque me pasó a mí hace algunos años, lo tenemos relacionado es más con la protección de los recursos naturales. Solamente con eso, limitado a eso. Y está bien, pero no está completo esa definición del medio ambiente. Y es por ello que para empezar a hablar del medio ambiente, nos piden el favor de que trabajemos 4 conceptos por separado para poder entender el concepto del medio ambiente. El primer concepto es el concepto de ecología. ¿Y ahora qué tiene que ver con la ecología con el medio ambiente? Entonces, según el zoólogo alemán Ernst Haeckel, por allá en 1870, o sea, hace aproximadamente 156 años, nos dice que es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre organismos y su medio. ¿Qué recíprocas? En doble vía. En todo lo que hagamos entre los organismos y el medio. Organismos, nosotros seres vivos, organismos como las plantas, organismos como los animales y demás, con su medio. ¿Qué es el medio? En donde se encuentran, en el entorno o escenario donde se encuentran en un momento determinado.
Estas relaciones incluyen factores físicos como la luz, la temperatura y el viento, factores químicos como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, y factores biológicos que interactúan constantemente en complejos de sistemas interdependientes. Y uno dice ahí, y de pronto quedé más confundido que ahí aclarando la definición de medio ambiente. Entonces, para ello, también debemos tener en cuenta el concepto de biodiversidad. Personalmente no me gusta nombrarlo o mencionarlo tal cual como lo mencionan acá en nuestro material de formación, que dice sí, es una variedad de organismos vivos en todos los niveles, pero y resaltan que Colombia existen más de 10 millones de especies en el planeta, de las cuales el 15% han sido identificadas científicamente y por lo tanto Colombia es uno de los países más biodiversos en especie de vertebrados y plantas vasculares. Pero lo que yo quiero y hacer entender desde el término de biodiversidad o desde este concepto es que todos nosotros, sobre todo los seres vivos, plantas, animales, seres humanos, somos diferentes. Y al tener, ¿y por qué vamos a ser diferentes? Así seamos gemelos. Si ustedes ven a unos perros nacidos de la misma madre, por llamarlo así, de la misma camada, vamos a encontrar diferencias. Y esas diferencias se evalúan o se valoran de acuerdo a las características que se tienen. Entonces nosotros seres humanos normalmente nos vemos en rasgos físicos, otros en rasgos actitudinales. Todo se basa en la cultura y hábitos que tengamos como tal. Por eso todos nosotros en el término de biodiversidad y partiendo de las relaciones recíprocas que nos hablaba el término de ecología, debemos entender que todos nosotros hacemos parte de un medio, de un entorno, un escenario en donde debemos estar interrelacionados y por lo tanto, al ser biodiversos, debemos entender de que todos no somos iguales, todos no pensamos igual, todos no actuamos de la misma manera. Así en algunos casos nos queramos o digan que nos adoctrinan. A veces dicen que en el colegio, en el trabajo, en donde estemos nos están adoctrinando, ¿no? Cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una forma de realizar las cosas. Así mismo pasa con todas las especies del ser humano. ¿Qué es lo que debemos hacer con la biodiversidad? Uno es entender que tenemos o que vamos a interrelacionarnos con seres vivos diferentes, con características diferentes, y dos, debemos adaptarnos con el fin de no causarnos daño. Eso es lo que debemos entender con ese término de biodiversidad. ¿Listo? El tercer concepto que debemos tener en cuenta es el ambiente, porque hablamos del medio, que es lo que nos rodea. Entonces, ¿qué es el ambiente? Para cumplir con el medio ambiente. Entonces nos dice que es un sistema dinámico y complejo, compuesto por elementos vivos y elementos inertes teóricamente no vivos, así como sus relaciones e interacciones. O sea, ¿qué tiene que ver esto como tal? Pues prácticamente nos está diciendo que el ambiente es una relación dinámica entre nosotros, los que tenemos vida, seres humanos, animales y plantas, con todo lo demás que nos rodea. En este momento, yo me encuentro en una habitación en donde vivo, que la tengo destinada como estudio, y en ese momento no hay ninguna otra persona. Ni tengo una mascota, no tengo, bueno, sí tengo una plantica, una suculenta por acá al lado, y estamos interrelacionando. Eso hace parte del medio ambiente, pero también estoy relacionándome con el computador, con un escritorio, con una silla, con esto, que teóricamente son elementos inertes o no vivos, pero estamos haciendo esa interrelación. Lo importante es que no nos causemos daño. Eso es lo importante del ambiente. Entonces, contemplando el medio ambiente es relacionarnos con todo lo que nos rodea. No solamente los recursos naturales, son muy importantes, claro que sí, pero es verlo como un todo. ¿Listo? Y el último concepto es el ecosistema. Entonces hablamos de que el medio ambiente es las interrelaciones a nivel general, pero los ecosistemas nos dicen es, venga, vamos a tener esas interrelaciones, pero dentro de una, yo lo llamo así, unos límites establecidos.
Ah, ¿por qué? La definición dice, es un sistema formado por comunidades de seres vivos, que ya lo habíamos mencionado, y el entorno físico, y con el que interactuamos a través de flujos de materia, energía, información, y establecen relaciones complejas para dar lugar al funcionamiento del ecosistema, que es prácticamente lo que dijimos allá, pero el ecosistema es algo que estamos limitando, y limitando normalmente en espacio. Me explico. Nosotros, acá en nuestro grupo de formación de desarrollo de medios gráficos visuales, seríamos un ecosistema. Tendríamos unas normas del juego, unas normas en las cuales compartimos información, compartimos energía y en algunos casos, pues en este caso somos una, una formación virtual, es difícil compartir materiales. Pero si estuviéramos en una formación presencial, ese grupo sería un ecosistema. ¿Listo? Otro ecosistema es aprendices del SENA y formación en el SENA. Otro ecosistema es mi familia. Hay unas normas, unos comportamientos como tal con los que interactuamos y compartimos materia, energía e información. El barrio donde vivimos, el municipio, la región. Y si ustedes miran, si yo estoy cambiando, como estudio en el SENA y algunos van a estudiar en la universidad o en otro instituto, van a ver que el ecosistema pueden cambiar en algunas cosas. Por eso hay unas limitancias de cómo estamos compartiendo o estamos interrelacionándonos con esas personas, animalitos, plantas, seres vivos y los demás elementos teóricamente no vivos con los que estamos compartiendo en el entorno. ¿Listo? Eso para definir qué es el medio ambiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos desde nuestra competencia? Proteger. ¿Y a quiénes vamos a proteger? Pues a todos los actores que involucramos, ya los mencionábamos. Seres humanos, animalitos, plantas y teóricamente no vivos, todo lo que nos rodea, pero dentro de ellos, de todo lo que nos rodea, como son los elementos físicos y químicos, que es los recursos naturales, agua, tierra, aire, y dentro del aire, pues todo lo que tiene que ver con el oxígeno, nitrógeno y demás, que son componentes o elementos, exactamente, que son necesarios para vivir. Entonces, eso es lo que debemos buscar en la protección del medio ambiente, protección ambiental. Ahora, acá hay tres conceptos que nuestro material de formación nos dice que nos ayudan o están relacionados en pro de la protección ambiental. El primero de ellos busca el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Busca satisfacer las necesidades del presente, las necesidades del hoy, sin comprometer las posibilidades futuras. Y se basa en tres pilares: el ambiental, social y económico. Pero si estamos en protección ambiental, ¿por qué vamos a hablar de lo social? ¿Por qué vamos a hablar de lo económico? Como les dije, es la interacción con todo lo que nos rodea y aplica lo ambiental específicamente a recursos naturales, seres vivos y aquellos elementos teóricamente no vivos, lo social y lo económico hace parte de ello. Y dentro de eso, ahorita veníamos de unas elecciones donde era muy controvertido el tema de qué es lo que van a hacer, cuáles son las propuestas y demás. Acá lo que debemos buscar es que todo lo que busquen esas personas que toman decisiones en nuestro país estén relacionadas con el desarrollo sostenible, que es satisfacer el hoy, las necesidades del hoy, pero sin afectar las generaciones futuras, tanto en lo ambiental, social y económico. Y ahí es donde algunos preguntarán, pero es que las propuestas a veces no las entendemos y demás. Entonces dicen, en algunos decían, hacer el fracking y el fracking sostenible. Eso todavía yo no lo entiendo personalmente y trabajé más de 8 años en el sector petrolero, pero vamos a mirarlo en lo económico, pueda que esté generando esas necesidades como tal. Pero en lo ambiental y lo social, créanme que no. No sé si ustedes algunos han visitado o han conocido zonas donde se hace extracción y producción de petróleo, sin el fracking en Colombia hasta el momento. Solo hubo un piloto de fracking hace como 6, 8 años. Y en ninguna de esas, sin afectar tanto el recurso natural, la tierra, hay un superávit ambiental, o sea, que estemos llenos de zonas verdes, llenos de recursos naturales que sobresalgan y demás. Y en el tema social tampoco. No tenemos, ¿cómo mencionarlo?
Es decir, esas super mega ciudades con super ingresos y demás regalías, que es lo que le venden a la comunidad como tal. Entonces eso es lo que hay que entender. Ah, en otros países posiblemente funciona así. Sí, en otros países funcionaría así, pero acá en Colombia lamentablemente no ha sido así. Y esto lleva generaciones de extracción de petróleo. Ecopetrol tiene aproximadamente 70 años en las cuales pues así se ha venido trabajando todo este tiempo. Lo otro que buscamos es mantener una huella ecológica estable. ¿Y qué es esto? Es un indicador que permite calcular la demanda de recursos naturales y que genera una persona. ¿Cómo así? Ah, es lo que necesito yo como persona de todos esos recursos naturales para sobrevivir. Ah, también es medible como organización y como país. Entonces, normalmente se expresan unidades de hectáreas globales necesarias para producir los recursos consumidos versus los generados. Colombia tiene un buen valor en la huella ecológica frente a muchos países en el mundo. Ejemplo, Estados Unidos, los países europeos, países como los asiáticos como China y Japón. Pero el hecho de que lo tengamos en un buen no quiere decir que podamos afectar más el medio ambiente. Debemos sostener. Y por último, bueno, no por último, tenemos otros dos, es el tema de contribuir o evitar contribuir al cambio climático. Porque el cambio climático hace referencia a las variaciones significativas y persistentes en patrones climáticos del planeta. Entonces, supuestamente para esta época del año, para Colombia debería estamos en fenómeno del niño. Y en algunas partes lo están, o en otras partes no lo están. ¿Y qué es el fenómeno del niño? Sequía. De por sí, hoy en día en Colombia, hacia la zona del Magdalena Medio, específicamente en Honda, Puerto Boyacá y demás, no hay agua, hay sequía. Pero en otras zonas del país están lloviendo mucho. Entonces eso hace parte del cambio climático. ¿Y estamos contribuyendo? Claro que sí. Y hay países donde se ha aún más afectado este tema, porque el tema ambiental de ellos es menor que el de nosotros. Y por último, lo que normalmente trabajamos, que es evitar la contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental? Es la presencia o introducción de agentes contaminantes en el entorno natural que causen efectos adversos en el medio ambiente o en la salud humana. Puede ser química por metales pesados, física por ruido o radiación, o biológica por virus, bacterias, entre otros. Nosotros normalmente como seres humanos generamos muchos residuos sólidos, residuos líquidos y en algunos casos residuos gaseosos. Ay, pero es que en mi casa no genero residuos gaseosos. ¿Cuántos de nosotros no consumimos gas para cocinar? ¿Cuántos de nosotros para transportarnos tenemos motocarro y generamos monóxido de carbono por la combustión de estos motores? Y hasta por el simple hecho de respirar estamos sumando a una contaminación. Sí, el vivir, el respirar genera un efecto adverso al medio ambiente. Ah, ¿cómo lo contrarrestamos? Ahorita más adelante lo mencionamos, pero me voy a adelantar. Es que la naturaleza creó unos sistemas de equilibrio en los cuales si tenemos vegetación, tenemos plantas, árboles cerca, los árboles, las plantas van a absorber. Bueno, cuando nosotros respiramos, tomamos el oxígeno del aire y exhalamos dióxido de carbono, es un gas. Y para contrarrestarlo, o sea, mantener el equilibrio, las plantas reciben o absorben el dióxido de carbono del ambiente y nos devuelven al aire las moléculas de oxígeno que estábamos consumiendo. Pero ¿qué estamos haciendo hoy en día? Y muchos de nosotros estudiamos, nos preparamos para tener mejores ingresos y dentro de esos mejores ingresos buscamos tener un apartamento, una casa y demás. ¿Y qué hacemos cuando queramos tener eso? No es que nosotros lo hagamos de mala media, pero a veces nosotros no lo hacemos directamente, pero a través de constructoras y demás que nos venden esos proyectos, ellos están desplazando la vegetación. Y es por eso que en ciudades principales, que ya están muy urbanizadas, tenemos problemas del aire, problemas de contaminación ambiental, porque ya las zonas verdes fueron desplazadas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eso es medio ambiente y buscamos proteger.
¿Listo? Ahora, antes de pasar a los componentes que ya hemos mencionado algunos, medio ambiente normalmente se divide en dos cositas importantes. La primera de ellas son los aspectos ambientales. ¿Qué son los aspectos ambientales? Las acciones que ejecutamos y que puedan generar una consecuencia. Entonces, el respirar es un aspecto ambiental. El cocinar es un aspecto ambiental. El estudiar es un aspecto ambiental porque para eso tenemos que consumir energía eléctrica. ¿Listo? Pero el otro concepto que debemos tener en cuenta, y es uno de los más relevantes, son los impactos ambientales, que prácticamente son las consecuencias que generamos. Normalmente, en la mayoría de los casos, son negativas o con valores negativos, pero también hay impactos positivos. Depende de la acción que estemos ejecutando. ¿Listo? Entonces, tenemos aspectos que son lo que hacemos, pero lo que queremos evitar es la magnitud de los impactos ambientales. Que el impacto ambiental que sí o sí vamos a generar, ojalá sea positivo o sea lo menor posible hacia el medio ambiente. ¿Listo? Dentro de estos componentes, ya volviendo acá al material de formación, tenemos tres componentes en los cuales son bióticos, que son los seres vivos, los que tienen vida, los elementos abióticos, que son los factores físicos, químicos y no vivos, teóricamente no vivos, como el aire, el agua, el suelo, la luz, la temperatura, minerales, y todo lo que sostenemos, todo esto, en el computador, el teclado, el mouse, la silla donde estoy sentado, el escritorio, hace parte de los componentes abióticos. Y tenemos los componentes socioeconómicos, que están representados por las actividades humanas, como la producción, el consumo, la urbanización, la tecnología, la cultura y políticas públicas. Estos componentes modifican directa o indirectamente el entorno natural, generando impactos positivos o negativos. Por eso quería mencionar inicialmente los conceptos de impactos y aspectos. Ecosistemas ya lo mencioné. Aquí normalmente lo mencionan, lo delimitan en ecosistemas terrestres, acuáticos, ecosistemas aéreos, entre otros. Pero lo que digo depende de la limitación normalmente geográfica de espacio como tal. ¿Listo? No me voy a detener en esto. Pero lo que sí me voy a detener es que todos los ecosistemas parten de 4 servicios ecosistémicos. O sea, ¿qué es lo que normalmente generan esos ecosistemas? Parten de 4 servicios. El primero de ellos son los servicios de aprovisionamiento, que son productos obtenidos directamente de la naturaleza, como alimentos, agua dulce, leñas, fibras, plantas medicinales, material de construcción. Servicios de regulación. Entonces, beneficios que derivan de la capacidad de los ecosistemas para regular los procesos naturales, entre ellos la calidad del aire, la regulación del clima, la polinización, la fertilidad de los suelos. Como lo mencionaba, la calidad del aire, pues lo que hacemos es con las plantas, la vegetación. Eso es lo que debemos mantener dentro de un ecosistema. Servicios culturales son valores no materiales en los ecosistemas que brindan a las sociedades, como la recreación, el ecoturismo, la identidad cultural, espiritual y el valor estético. Y por último, los servicios de soporte o sostenimiento, que son aquellos procesos ecológicos fundamentales que permiten que los demás servicios o los tres anteriores existan. Incluyen el ciclo de los nutrientes, la formación de los suelos, la fotosíntesis, la reproducción de las especies, y aunque no se usan directamente, son esenciales para mantener el funcionamiento de los ecosistemas. Es por eso también que se menciona que en nuestros ecosistemas no debemos traer especies que no sean nativas, porque muchas de estas especies nativas, al adaptarse como tal, pueda que estén dañando o alterando, más que la palabra dañar, sino la palabra es alterar, cómo normalmente funcionan los ecosistemas actualmente. ¿Listo? Entonces, algunos hemos visto algunos pinos muy lindos que botan como un tema de musgo u hojitas color naranja, que no son hojitas, pero más o menos así lo hemos visto. Y esas son especies invasoras. Esas especies para nuestra tierra en Colombia lo que hace es secarla
y la vuelve improductiva. Ah, va a servir para tener los pinos y se ven muy bonitas en las fotos esos pinos, pero si nos vuelve improductiva porque seca en gran proporción la tierra, pues no estamos haciendo nada y estamos dañando nuestros ecosistemas. Así es con todo. Si traemos ejemplo a su hogar, traen un animal que no sea doméstico, va a alterar el ecosistema de sus hogares. Y eso es lo que debemos evitar. Estos servicios de soporte y sostenimiento buscan eso, mantener y que funcionen todos los anteriores. ¿Listo? Aquí, para que ustedes lo tengan en cuenta, rápidamente, pues características de los ecosistemas naturales versus los ecosistemas del sistema humano simplificado, que es los que hacemos, lo que somos en la ciudad, lo que hacen las fábricas o lo que hacen como tal los monocultivos. Entonces, frente a la energía, en temas del ecosistema natural, en la energía capturamos, convierte y almacena la energía solar. ¿Qué hacemos como seres humanos, el sistema humano? Consumir la energía de fuentes fósiles y nucleares. ¿Qué hacemos frente a los gases atmosféricos? Nosotros producimos, digo, el ecosistema natural produce oxígeno y captura el dióxido de carbono, lo que le mencionaba con las plantas, y el sistema humano lo que hace es producir dióxido de carbono o monóxido de carbono al quemar combustibles. Frente al suelo, entonces el ecosistema natural crea y conserva los suelos fértiles y nosotros lo que hacemos es agotar y recubrir el suelo fértil. ¿En qué lo recubrimos? Con cemento en la mayoría de los casos en zonas urbanizadas. Y haciendo otro tipo para el cual el suelo no está preparado. Y así con varios temas como tal. ¿Listo? Acá voy a dejar aquí hasta el momento pues la contextualización. Más adelante seguimos hablando de otros impactos en los ecosistemas, aunque ya mencioné lo de cambio climático, la huella ecológica. Y en la tercera sesión vamos a estar trabajando sobre el marco normativo ambiental específicamente. ¿Listo? Esa es la contextualización. Y en lo que mencionamos el día de hoy hasta acá, sale lo que les preguntan en el cuestionario, ya lo hemos mencionado. Listo. Vamos a pasar a los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si ya expliqué en medio ambiente que el medio ambiente es la interacción con todo lo que nos rodea en un entorno, lo que nos rodea en un entorno normalmente específico dentro de un ecosistema, y ahí aplican los seres humanos, los animales, las plantas y los demás recursos naturales. ¿Qué hace la seguridad y salud en el trabajo? Entonces, la seguridad y salud en el trabajo se está relacionando específicamente en las personas. Que partiendo de las acciones que hagamos en seguridad y salud en el trabajo, también podamos beneficiar al medio ambiente y beneficiar a la infraestructura. Sí, a la infraestructura normalmente en la cual, pues, no se queja, pero los dueños de esa infraestructura, cuando se daña, se afecta, sí se quejan, porque es un término socioeconómico. Pero lo primero, para empezar con seguridad y salud en el trabajo, lo primero que vamos a entender, o yo quiero más que entender, es que eliminemos eso que tengo resaltado. Se llama seguridad y salud en el trabajo, sí, porque legalmente en Colombia quedó como seguridad y salud en el trabajo todo lo que está legislado y se le exige a las empresas, o sea, en términos laborales. Pero ¿por qué desde mi concepto, en la explicación que yo le estoy dando, quiero que lo olviden por estos días? Y ojalá lo olvidaran para siempre, pero no les voy a decir que lo olviden, porque la legislación está hablando en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo quiero que hablemos de seguridad y salud en cualquier escenario o entorno, ya sea laboral, ya sea en las actividades de ocio, como ir a ver un partido, como ir a jugar, ir a cine, entre otras cosas, o en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque en estos escenarios, sea cual sea el escenario, podemos las personas estar sujetas o podemos presentar enfermedades o accidentes. ¿Y a quién le gusta enfermarse o accidentarse? Partiendo de la buena fe, creo que a ninguna persona en Colombia, o menos de las que están conectadas en este momento en sala. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la seguridad y salud en el trabajo? Primero que todo, la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina orientada a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
No sé si algunos o todos estén trabajando actualmente en una empresa normal, con, no, ¿cómo? Con formalización laboral. Porque a veces cuando no tenemos formalización, les aplica lo que estamos mencionando de seguridad y salud, sí, pero a veces no lo están aplicando. ¿Por qué hoy con la formalización? Porque cuando está formalizado y ven, dicen, ay, allá viene el de seguridad y salud en el trabajo, en algunas empresas todavía le dicen CISO, que ya está mandado a recoger desde el año 2012, y dice, ya llegó el policía, ya llegó el que molesta, ya llegó el que no deja trabajar. Y por eso lo mejor de esta definición es que sea una disciplina. O sea, que todo lo que esté encaminado frente a seguridad y salud sea una disciplina, o sea, que lo hagamos por convicción, más no por obligación. O sea, convicción es que nos nace, lo hacemos por hábito, porque nos gusta. No lo hacemos porque llegaron y me están jalando las orejas. No me pongo el casco porque me molesta, pero me obliga, sino me pongo el casco porque sé que me está protegiendo de algún peligro, como tal. ¿Listo? Ahora, en Colombia, toda empresa formalizada en Colombia, sin importar su tamaño o sector económico, está obligada a tener e implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Todo bajo el decreto 1072 del año 2015 y la ley 1562 del año 2012, que es el sistema general de riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, ¿qué seguridad y salud en el trabajo? Es una disciplina por convicción para la prevención de accidentes, de enfermedades y accidentes causadas por condiciones, en este caso, del trabajo o por las condiciones del entorno donde nos encontremos, y la cual lleva a la protección y promoción de la salud de los trabajadores para mejorar las condiciones del entorno, tales como lo físico, lo mental y lo social. Cuando hablemos de salud, siempre vamos a hablar que yo estoy bien de salud, tanto en lo físico, en lo mental y lo social. Físico, no me duele nada, me veo perfecto. Mental, me siento capacitado con aptitud para desarrollar las actividades. Y social, que pueda trabajar con cualquier equipo de trabajo, con todas las personas, sin tener inconvenientes. ¿Listo? Ahora, para prevenirme de los accidentes y enfermedades, que ahorita más adelante los vamos a definir, debo, ¿de qué debo prevenir o de qué me debo proteger? Entonces, lo que debo protegerme son de los peligros. Por eso, la primera acción que se debe hacer en seguridad y salud es identificar los peligros. ¿Por qué? Porque los peligros, como su definición lo dice, es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesión o enfermedad. O sea, fuente, lo que es tangible que me puede causar daño. En este momento, una silla, un escritorio, el mouse, el teclado, el computador, tengo un mueble acá flotante. ¿Me pueden causar daño? Sí. Ah, que si estoy en la calle, entonces la superficie por la cual estoy caminando, o si voy en vehículo, el vehículo, la moto, las personas, todo lo que tenga el potencial de causarme daño es un peligro en términos de fuente tangibles. En este momento estamos en una situación de formación. Y eso nos conlleva a exponernos a unos peligros. Y actos son decisiones voluntarias e involuntarias de las personas. No hacemos de mala fe, no queremos que se accidenten, pero a veces una decisión y una acción de nosotros conlleva a causar una lesión o enfermedad. En Colombia normalmente se tiene en cuenta la Guía Técnica Colombiana número 45 para este ejercicio de la identificación de peligros, en los cuales tiene 7 familias. Eso lo vamos a explicar en la próxima sesión específicamente. Aquí continuando, ya tenemos los peligros, que es lo que nos causa daño, lo que puede causarnos, tiene el potencial de causarnos daño. Pero a veces confundimos, me debo proteger de los riesgos. No, yo me protejo de los peligros. ¿Por qué? Porque a medida de que yo me exponga a los peligros, tengo un riesgo de que eso me cause daño. ¿Cómo así? Es que el riesgo es la probabilidad de, mientras que el peligro es la fuente que puede causar daño, el riesgo es la probabilidad de que ese daño ocurra. ¿Listo? Me explico en términos generales. Entonces, yo tengo un carro, un vehículo, y si yo estoy en la calle y hay interacción, exposición a ese vehículo, la probabilidad de que me cause ese vehículo daño es mediana o alta la probabilidad.
porque estoy interactuando con el vehículo. Ahora, teniendo en cuenta que el vehículo sigue siendo un peligro, pero en este momento me encuentro en mi hogar, distanciado de la calle, distanciado del parqueadero donde tengamos los vehículos, la probabilidad, el peligro sigue siendo el vehículo, pero la probabilidad, el riesgo de que ese vehículo me cause daño en ese escenario como tal es baja o muy baja, casi nula. Entonces eso es lo que debemos entender. Los peligros son los que tienen el potencial de causarnos daño y el riesgo lo que estamos haciendo es valorando la probabilidad de que ese peligro me cause daño. ¿Listos? Entonces ya tengo peligros, sé que debo valorar los riesgos de acuerdo a la probabilidad de que ese peligro me cause daño. Y una vez realizado este ejercicio, porque los riesgos están asociados normalmente a las consecuencias, lo que se busca es tener medidas de intervención o aplicación de controles. Entonces, lo que se busca primero es eliminar el peligro, luego sustituirlo, tercero, controles de ingeniería, cuarto, controles administrativos y por último, sin ser menos importante, son los elementos de protección personal. Estas son las medidas de intervención según la guía técnica 45 que se llama la jerarquización de los controles. Esto también lo voy a explicar más a detalle en la próxima sesión. ¿Listo? Entonces, para que tengamos un riesgo y podamos valorar los riesgos, debemos exponernos. Si yo no me expongo a un peligro, ese peligro, ejemplo, el vehículo, sigue siendo peligro, pero la valoración del riesgo, de acuerdo a la exposición, puede estar variando. Entonces, tenemos exposición continua, exposición frecuente, ocasional y esporádica. Continua, lo que yo realizo normalmente durante la jornada. Frecuente, lo que realizo durante algunas veces durante la jornada por tiempos más pequeños. Ocasional lo hago, como su nombre lo dice, ocasionalmente uno va al baño, ocasionalmente me mandaron a la tienda, ocasionalmente son cosas que realizamos, acciones que realizamos de manera ocasional. Y esporádica lo hacemos de vez en cuando. Eso es para tenerlo en cuenta porque así mismo se empieza a valorar el riesgo. Algo muy importante que sale en las preguntas son la definición de actos y condiciones inseguras. Subestándar. Me gusta mucho la palabra subestándar. Ya dijimos en la definición de peligros que son fuentes, situación o acto. En este caso, para actos subestándar, son las mismas decisiones voluntarias o involuntarias. Pero cuando hablamos de subestándar, debo partir de la primero, que es la palabra estándar. ¿Qué es el estándar? El paso a paso que ya está parametrizado, protocolizado. Me explico, ustedes para hacer un arroz primero tienen un paso a paso para desarrollar la fabricación del arroz, como tienen un paso a paso para hacer un desarrollo gráfico visual, ¿cierto? Pero si yo me salgo de ese paso a paso e hago el orden alterado o no lo hago como está escrito, pues se sale de lo estándar y se convierte en lo subestándar. Y normalmente esos actos que se salen de lo subestándar aumentan la probabilidad, o sea, aumentan el riesgo de que puedan causar daño. Y las condiciones, exactamente lo mismo. Entonces aquí hablamos de situación y fuente. Todo lo que sea de personas hacia afuera serían condiciones. Entonces, si están parametrizadas, entonces el vehículo debe tener 4 llantas con buen labrado. Ustedes para el desarrollo médico, gráficos visuales deben tener la pantalla, debe estar a la altura de los ojos, deben tener un mouse o unos dispositivos para que puedan no mover la muñeca, sino mover todo el brazo, ojalá con teclado inalámbrico, entre otras cosas. Eso hablamos de las condiciones estándar. Pero si se sale de ese estándar, serían condiciones subestándar que aumentan el riesgo, qué pena, que aumentan el riesgo de que pueda ocurrir un daño. ¿Listo? Entonces acá hay unos ejemplos, pero ya ustedes lo pueden leer específicamente. Y para terminar el día de hoy vamos a definir enfermedad y accidente. En este caso, para la definición, yo lo voy a trabajar inicialmente con lo que dice la legislación colombiana y después lo mencionamos en los escenarios. Entonces, frente a una enfermedad, de acuerdo a la legislación colombiana, que dice el decreto 1295 del 94, dice que una enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio que el trabajador se ha visto obligado a laborar. Pero prácticamente es una enfermedad, no se presenta inmediatamente. Se presenta por la exposición continua a diferentes peligros. En este caso,
peligros asociados al trabajo. Pero una enfermedad se presenta a través de signos y síntomas. Los primeros signos, lo que ven en mí, a estar muy rojo, está con un sarpullido, está sudando, está pálido, etcétera, y síntomas lo que la persona manifiesta. Y toda enfermedad, sí o sí, a través de la manifestación de signos y síntomas, se va a un médico. ¿Listo? Y iniciamos el proceso como una enfermedad común. Eso es para tenerlos en cuenta. En Colombia ya hay una definición. La última actualización no es de 2014, sino en el año 2022, la última actualización de la tabla de enfermedades laborales, pero con una nota que dice que cualquier enfermedad que sea determinada o que se determine que haya sido causada por el trabajo puede ser enfermedad laboral. Y en accidente de trabajo, acá sí está mal, no es el 1295-94, en la ley 1562 del año 2012, nos dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Entonces empecemos. Suceso repentino, a diferencia de la enfermedad que tiene una exposición, el accidente puede ser de un momento a otro. En el minuto 1 del trabajo, en el minuto, en cualquier momento. Uno puede prevenir accidentes, sí, pero no está exento de que puedan ocurrir en cualquier momento. Ahora, que sobrevenga por causa, por las actividades o peligros asociados para las actividades que fuimos contratados, o con ocasión del trabajo por peligros asociados al trabajo, pero no propios de la actividad como tal. Y que produzca una lesión orgánica, entonces, una cortadura, un machucón y demás, es lesión orgánica, sí, el órgano más grande de nuestro cuerpo humano es la piel. Pero también lesiones orgánicas nos pueden afectar un ojo, la audición, el movimiento de las manos, porque también tenemos perturbación funcional. Entonces no funciona alguna parte de nuestro cuerpo u órgano como debe ser. La invalidez, que es perder más del 50% de la pérdida de capacidad laboral, eso lo definen los médicos. Y por último, la muerte, que no requiere explicación. Esos son los conceptos de seguridad y salud en el trabajo mínimos que debemos tener en cuenta para nuestra primera evidencia. Y con ello, pues terminaría la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ok, listo. Entonces, acá yo creo que ya me sacó desayuna. La idea es que de aquí al próximo martes 14, ustedes ya puedan haber resuelto el cuestionario. Es de selección múltiple, son 10 preguntas, son sencillas, en caso de tienen varios intentos, se aprueba con 7 respuestas correctas de 10. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la participación. Espero esta noche ya cargar el anuncio con la grabación de la misma. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias por la información. Vale, hasta luego. Chao, chao.